vamos a proyectar entonces el tema. Solamente me indica si las imágenes se proyectan, se cambian. ¿Sí se cambian? ¿Logran verlo? Sí. Bueno, entonces, miren muchachos, hoy vamos a trabajar lo que es la estructura del sistema muscular como iniciamos explicándole. El sistema muscular, al igual que el sistema óseo, ambos sistemas están acoplados o clasificados entre lo que es la locomoción. Tanto en animales inferiores como algunos invertebrados, ya en los vertebrados la organización de sus células, tejidos y órganos involucra entonces un sistema complejo en el cual el sistema muscular juega un papel importante en relación con el sistema óseo, porque ambos funcionan acoplados para lo que es la locomoción, el caminar, el movimiento de muchas especies. Entonces, en el caso de nosotros, el sistema muscular pues tiene una organización, así como el sistema óseo también tiene esa complejidad, se ha organizado en diferentes grupos o estructuras de huesos importantes, el sistema muscular de igual forma. Entonces, hoy vamos a tratar estos grupos de músculos importantes en nuestro cuerpo. Los músculos esqueléticos, los cutáneos y los subfaciales. Cuando hablamos de músculos esqueléticos, tenemos que ver aquellos músculos que están acoplados a huesos importantes en nuestro cuerpo. Cutáneos, que tienen que ver con la función, en muchos casos, de protección, y subfaciales, que tienen que ver con la parte de expresión en nuestro rostro. Entonces, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que dentro de la clasificación y participación de ciertas estructuras, tenemos los tendones, que son un grupo de tejidos conjuntivos, que son estructuras por las cuales el músculo se acopla a determinado hueso. Entonces, eso involucra el hecho de que la funcionalidad de esa estructura involucra que pueda tener un tipo de movimiento. Por ejemplo, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestras caderas que tengan una cierta flexibilidad. Entonces, eso se debe a este tipo de estructura llamado tendones, que no es más que un tejido especializado, la cual permite esa flexibilidad. Dentro de lo que es las características principales, ¿verdad? Así como cuando vimos los diferentes tipos de tejidos, bueno, los tejidos, igual que los músculos, se organizan en diferentes tipos de estructuras, ya sea por su funcionalidad o cómo estén organizados sus tejidos. Deben recordar algo: los niveles de organización de todos los seres vivos, primero aparecen células, luego se organizan las células y se acoplan a una nueva estructura que son tejidos. Los tejidos comienzan a funcionar uno con otro y forman una nueva estructura que se llama órgano. Y los órganos se asocian y forman entonces sistemas, que es lo que estamos discutiendo en este caso. Estamos viendo lo que es el sistema, en este caso muscular. Entonces, las características importantes, si tomamos en cuenta la funcionalidad del tipo de tejido versus el sistema, entonces tenemos que ver la ubicación en el cuerpo, la forma y apariencia de las células y los componentes del tipo de tejido que hay. Si ubicamos y analizamos de componentes del tipo de tejido, de lo más simple a lo más complejo, en la lámina tenemos los tipos de tejido. Si observamos la lámina que tenemos aquí en esta ocasión, podemos ver que hay una serie de estructuras que se van asociando una con otra. Bueno, esos son tipos de tejidos. Esos tejidos, según las células que forman, que son células alargadas, eso más o menos, esos puntitos que se ven aquí alargados y esos puntos que se ven aquí morados son núcleos. Entonces, cuando se forman estas estructuras, van a formar células multinucleares, cilíndricas, observen que son como alargadas, como un cilindro, muy largas, y esta organización al final forma entonces lo que es este tipo de músculo que tenemos por lo menos aquí en nuestro brazo, ¿verdad? Si nos vamos y que forma una parte esquelética, por eso se llama esquelético. Si nos vamos entonces al siguiente tipo de músculo, observen que las células de este músculo de aquí, al de que tuvimos en la primera filmina, son totalmente diferentes. Son células mononucleares. ¿Qué significa mono? Un solo núcleo.
Entonces, si son mononucleares, comparen esta imagen que estoy señalando con el cursor a esta otra imagen de este tipo de tejido. Este tejido de aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 tipos de núcleos. Pero acá esta unidad tienen solamente uno solo. Entonces, por eso se llama mononuclear. Entonces, este tipo de tejidos se encuentran principalmente en las estructuras cardíacas, o sea, en nuestro corazón, que forman parte de todo lo que son las paredes y el músculo y demás. El otro grupo de tejidos que forma parte de este tipo de músculos lisos, ¿sí? Son endomisio, son mononucleares también fusiformes y son sin extracciones. Entonces, principalmente en donde se encuentran, son alargados, el núcleo es mucho más alargado, como se ve en comparación a los otros dos que vimos, y forman parte directamente de órganos viscerales, como el caso huecos, como el caso de lo que es nuestro estómago. Entonces, esta comparación se hace analizando los tipos de tejidos y su estabilidad y la formación que tienen para organizarse y formar lo que son músculos esqueléticos, músculos cardíacos y músculos lisos, que forman diferentes partes de nuestro cuerpo. Básicamente, la estructura principal de un músculo, tenemos lo que es el tendón, que está acoplado a una parte de lo que es el hueso, dependiendo de qué parte de nuestro cuerpo sea, como un sistema en el cual está formado por tejidos. Entonces necesita que las células que forman ese tejido en particular tienen que tener oxígeno. Por lo tanto, tiene que tener una fuente en la cual permita que exista un intercambio gaseoso. Por lo tanto, hay vasos sanguíneos o vasos capilares. Hay una fibra muscular que es la estructura básica y central. Hay una estructura que se llama fascículo y hay un endomocio que viene siendo la parte externa de lo que es el músculo. Si vamos a analizar entonces los diferentes tipos de tejidos que forman el sistema muscular, pues todos los músculos están, digamos, acoplados, no solamente al sistema óseo, sino también que tienen una unidad nerviosa que controla el tipo de movimiento. Más adelante vamos a ver que existen unos músculos que se clasifican en voluntarios e involuntarios. Y eso tiene que ver mucho con algunas características en las cuales el sistema nervioso controla la funcionabilidad del músculo en particular, pero hay otros músculos que nosotros no podemos, o directamente la actividad nerviosa, o sea, en otras palabras, nuestro cerebro no puede controlarlo. Entonces, a eso viene la clasificación en voluntarios e involuntarios de acuerdo al tipo de actividad que podamos controlar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta lámina más básicamente es para explicar el hecho de que si tenemos el músculo, cada una de las fibras musculares está asociada a unidades motoras acopladas a lo que es un tipo de nervio, que finalmente llevan a la médula espinal, o sea, a un corriente, una estructura nerviosa que se une a un órgano en particular que es nuestro cerebro. Y toda esa gama de estructuras nerviosas finalmente logran lo que es controlar el acoplamiento y la funcionabilidad de los tejidos, como vemos en esta lámina que está acá. Estas son estructuras de un tejido en particular, pero toda esta ramificación que se ve aquí son estructuras nerviosas, o sea, son neuronas que se van acoplando y se unen a lo que es el tejido. Eso en la parte, la lámina que vimos en parte de funcionamiento acoplado a lo que es funciones nerviosas. Pero si nos vamos a la parte de nutrición, ¿sí? Nosotros como entidades vivientes, nuestro cuerpo necesita de un tipo de energía, ¿sí? Normalmente, todo nuestro cuerpo está asociado a una serie de cambios bioquímicos, ¿sí? Pero, ¿cuáles son algunas de esas reacciones bioquímicas? Bueno, una de ellas se llama respiración celular. Pero no debemos confundir el término de respiración al hecho de respirar normalmente, sino el término está acoplado a un
proceso bioquímico que ocurre a nivel de nuestras células que tiene ese nombre, respiración celular. Y básicamente, resumiendo esa gama de reacciones bioquímicas, sencillamente es que nuestro cuerpo necesita energía y la energía está dada en una moneda energética que se le conoce como ATP. El ATP, sus siglas, adenosín trifosfato, sencillamente es pues la forma en que las células captan una serie de estructuras electrónicas y a nivel de electrones, protones, las cuales generan entonces un movimiento y eso le da energía a nuestras células. Pero ¿cómo obtenemos ATP? Sencillamente con todo lo que nosotros consumimos en forma de alimento normalmente, nuestro cuerpo lo transforma en carbohidratos, proteínas, luego eso se transforma a un tipo de azúcar en específico y así sucesivamente hasta que la célula entonces obtiene este tipo de energía. Entonces, esta gama de procesos bioquímicos ocurren a nivel de una estructura en particular que se llama, una organela en particular que se llama, como vimos en las primeras clases, que se llama mitocondria, que es esta estructura que está aquí, y estos son los procesos desglosados que ocurren a nivel de nuestro cuerpo. En el caso de la actividad, entonces, existen diferentes tipos de músculos, ¿sí? De acuerdo a la forma que tienen. Algunos, en base a la parte, en la ubicación en nuestro cuerpo, se clasifican en convergentes, como el pectoral mayor, que es este que está aquí, ¿sí? Que normalmente es un músculo que tiende a desarrollarse mucho más. En el caso de fusiformes, ¿sí? Como el bíceps del brazo, que es el que permite crear un tipo de movimiento para agarrar y demás, y tiene esa función también de estiramiento. Entonces, se pertenecen a este grupo de fusiformes. Recuerden que en este caso es al tipo de músculo que está asociado a un tipo de hueso en particular. También el caso del sartorio. El otro tipo de músculo, de acuerdo a la forma, el orbicular de la boca, que es el circular. Este es un músculo circular, como ven, de acuerdo a la forma en este caso, pues se le conoce como orbicular de la boca. En el caso del multiforme, está formado por una serie de estructuras un poco más, digamos que tienen más complejidad, porque tiene mucho más músculos y, perdón, mucho más tipo de tejidos. Entonces, en este caso, estamos aquí en la parte de multiforme, que va en la parte superior, conectado a la base del músculo convergente del pectoral, en la parte de arriba, superior, en la parte posterior, perdón, anterior. Y luego entonces el bitiforme, que viene siendo pues un poco más alargado, que está básicamente aquí en la parte de nuestro fémur. Y por último, entonces, un poco más alargado, que tiene que ver con mucho más movimiento para desplazamiento y demás, que entonces son los músculos que están en nuestras partes posteriores de nuestro cuerpo. En el caso de los músculos de cara y cuello, principalmente tienen que ver, esta clasificación que se le da, viene asociada a la parte de los músculos principales de la cara y la parte del cuello, que crean un tipo de movimiento. Entonces, los principales tenemos esta clasificación que existe aquí. Alrededor de estos tipos de músculos, entonces tenemos el frontal, que tiene que ver con un tipo de movimiento y también que tiene que ver con uno de los huesos más, estructuralmente mucho más firmes y duros de nuestro cuerpo, que y decir el mismo nombre, el frontal, que está aquí en la bóveda craneal, en la cual permite pues, la protección del órgano interno, en este caso, pues, el cerebro. Los orbiculares de los ojos, que nos permiten cierto tipo de movimiento y de gestos faciales. El cigomático y proximidor, que tiene que ver mucho con movimiento de nuestro maxilar inferior y superior. ¿Cuáles son el maxilar superior? Que está en la parte, como estoy señalando aquí en el cursor. Los orbiculares de la boca, que tienen que ver con movimiento de básicamente todo lo que es la masticación y demás. El platisma, que tiene que ver con movimientos
de la estructura, lo que es la cabeza y ciertos movimientos importantes en nuestro cuello, igual que el trapecio. El estomastudeo, que es un hueso, perdón, un músculo que da un tipo de flexibilidad un poco más alargado a lo que es nuestra parte de nuestra cabeza. El músculo occipital y el temporal, que vienen siendo entonces en la parte posterior de nuestro cráneo, que tiene que ver con la protección de ciertos órganos, el órgano, pues, el cerebro. Si nos vamos entonces a la parte de los principales músculos que tienen que ver con la protección y la clasificación de órganos de nuestra bóveda torácica, pues, como le mencionamos, los músculos, el sistema muscular y el sistema óseo, como vemos en esta imagen, está asociada a una complejidad de músculos que tienen que ver con el acoplamiento directamente a ciertos tipos de músculos del sistema óseo. Entonces, aquí vemos las costillas, pero fuera de esto, entonces, están asociados en la parte posterior, los huesos occipitales, lo que es el trapecio, el deltoide, las espinas de la escápula, los tríceps, la parte dorsal y la parte lo que es el húmero. Si vemos esta imagen, podemos ver entonces cómo se clasifican, entonces, en esta forma, en mucho más general, los principales huesos y entonces el sistema muscular o los músculos acoplados. Entonces, para el mejor estudio, el sistema muscular se ha clasificado en lo que son los músculos de la cara, los músculos de los hombros, los músculos del brazo, lo que es antebrazo, los músculos pélvicos, los músculos que vienen en la parte de los cuádriceps, los músculos de las piernas, músculos abdominales, de la caja torácica y cuello, que son los principales músculos que tenemos que ver. Ahora, estos tipos de músculos, ¿verdad?, están en la parte ventral de nuestro cuerpo. Tenemos que ver entonces la parte de nuestra espalda. Entonces, este cuadro que tenemos aquí, debemos prestar atención porque tienen que hacer un taller relacionado a este cuadro en particular, que son según el origen, según la inserción y según la acción principal. Recuerden que este tipo de clasificación tiene que ver por lo menos con esta lámina. Según la clasificación, a la parte de la inserción, a la parte de la función que tiene que ver, por ejemplo, me estoy señalando que tiene que ver con protección de órganos internos, y el tipo de, entonces, de acción que permite. Vamos a los músculos de la cabeza, que es el primero que se presenta. Está el frontal, orbicular de los ojos y orbicular de la boca. O sea, lo que son músculos frontales, el orbicular de los ojos y los orbiculares de nuestra boca. ¿Qué hacen? Según el origen, ¿verdad?, tienen hueso frontal, maxilar y la mandíbula y la maxila. ¿Qué era la mandíbula? Básicamente, pues, todo lo que tiene que ver con el movimiento que hacemos al hablar, al masticar, en donde en nuestro maxilar, que es la parte de arriba, el maxilar superior y el maxilar inferior, pues, cómo los músculos permiten que nuestros maxilares se muevan al momento de hablar, al momento de hacer cualquier tipo de gesto o de masticación y demás. Entonces, el orbicular de los ojos, ubicado en lo que son huesos frontales y parte del maxilar, que tiene que ver con la parte de los movimientos que hacemos normalmente al proyectarnos o al momento de girar nuestra vista. O sea, esos son los músculos orbiculares que están en ese momento actuando. Entonces, el tipo de inserción, tenemos que ver entonces que en el caso, por ejemplo, del frontal, tiene que enviar la parte de la piel de nuestras cejas. En el caso de los huesos frontales, tienen tejido alrededor de nuestros ojos, y en el caso de los auriculares, tiene el músculo alrededor de la boca. ¿Cuáles son las acciones principales? En el caso de los músculos frontales, permiten elevar las cejas. O sea, el movimiento cuando logramos mover y bajar hacia la parte de arriba.
En el caso del auricular de los ojos, hacer guiñar y el cierre de los ojos. Esa es entonces la función de este tipo de músculo. En el caso del auricular de la boca, cierra y saca hacia afuera los labios y permite entonces el movimiento de la parte de nuestra maxilar. Entonces, el análisis de este tipo este cuadro involucra que en el taller que van a desarrollar se van a colocar una serie de músculos y tenemos que entonces ubicar cuáles son las acciones principales con las cuales entonces el músculo permite este tipo de flexibilidad. Veamos acá. Por ejemplo, aquí el músculo en la parte de las caderas. ¿Cuáles son los músculos principales de nuestra cadera o nuestra zona pélvica? Que es esta estructura que vemos aquí. Tenemos los músculos principales. Tenemos dentro de lo que es funciones, tenemos el recto, el músculos que permiten el movimiento de ciertas estructuras a nivel de lo que es nuestra cadera. Vamos a ver cuáles tenemos aquí. El glúteo mayor, el glúteo medio, que son estructuras que se acoplan a los sacros. ¿Qué es el sacro? ¿Qué es el ilion? Bueno, son los huesos que están en esta estructura aquí. Más o menos ubicados porque son nuestra cintura pélvica, en esta parte. En este caso, están proximidad al fémur proximal. ¿Cuál es una acción principal? Extiende la cadera cuando se requiere una extensión potente. El glúteo medio, que está acoplado a lo que es al ilion, él tiene una inserción en el fémur que abduce el músculo, estabiliza la pelvis mientras se camina. Entonces, estos tipos de músculos, vamos a buscarle ahorita las funciones, tienen que ver mucho con la parte de cierto tipo de movimiento cuando caminamos, principalmente, o cuando corremos. Bien, vamos a ver entonces la definición de algunos músculos importantes y la parte literal que tienen. En el caso del frontal, ¿cuál es el frontal? El frontal es este músculo que está aquí. La forma que tiene el frontal cubre el hueso frontal, se extiende de la apeneusis craneal hasta la piel de las cejas, donde se inserta. Este músculo nos permite elevar las cejas cuando hacemos algún gesto de sorpresa o arrugar la frente. Entonces, este músculo es el responsable del movimiento de, por ejemplo, una de las características faciales a la hora de gestionar cualquier tipo de acción en nuestro cuerpo. Entonces, permite, el músculo está acoplado a nuestra cara, los huesos de la cara, pero específicamente entonces en la parte de nuestra frente. Entonces, el hueso tiene la característica, que el músculo tiene la característica que se llama igual que el hueso. Cuando vayamos a estudiar la parte del sistema óseo, vamos a ver que hay muchos músculos que tienen igual nombre que el sistema muscular. O sea, tienen esa misma similitud. En el caso, por ejemplo, de los auriculares de los ojos, el auricular de los ojos presenta fibras dispuestas en círculos alrededor de los ojos, nos permite cerrar los ojos, entornarnos, parpadear y hacer guiños. O sea, básicamente todo lo que es expresiones faciales, pero basada en la parte de los ojos. Bien, vamos a buscar entonces otra imagen, pero relacionada entonces con la parte de nuestro cuerpo, pero un poco más real en el aspecto de imágenes de estructuras más vívidas. Entonces, estos son algunos de los principales músculos relacionados con lo que son nuestra cara y nuestra parte de nuestro cráneo. Entonces, básicamente, las actividades, por ejemplo, el cigomático mayor, son estos músculos que tenemos en nuestra cara, que tienen que ver mucho con las expresiones faciales, a la hora de reírnos, a la hora de expresarnos, o a la hora también de iniciar, por lo menos, el proceso de digestión con la masticación. También los auriculares de la boca, se ve que son estos que están aquí. Básicamente, pues son músculos que pues, nos permiten hablar diferentes tipos de expresiones. Los depresores de ángulo de boca, igual que están
acoplados a lo que son los maxilares, al hueso maxilar inferior y al maxilar superior, que como estamos señalando aquí en el cursor. Entonces, estos son, obviamente, pues, tenemos que solamente relacionar, y para efecto de la clase, debemos primero saber la clasificación en base a la estructura, cómo se clasifican principalmente los tipos de músculos, según el tipo de inserción y según el tipo de función que hacen. Entonces, dentro de lo que son las estructuras, está, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, que es este músculo que tiende a ayudarnos a lo que es las funciones de movimiento de nuestro cuello y que mantiene una estructura, un músculo sumamente duro, que permite la estructura de mover la cabeza al lado derecho o izquierdo, o sea, que da un tipo de flexibilidad. Si vamos a la parte, pues, de nuestra estructura torácica, pues, igual forma, el conjunto de huesos y músculos, una de las funciones principales que tiene es la de protección de órganos internos, como el hígado, pulmones y demás. Entonces, dentro de esa clasificación, como estamos viendo aquí, existen diferentes tipos de músculos que tienden a básicamente acoplarse con esa organización de celular, tejidos, y forman entonces una complejidad en la estructura muscular que permite entonces esa protección, acoplado a lo que son las costillas, que en conjunto forman entonces esa protección de órganos internos. Si nos vamos entonces al análisis de la parte superior, a las extremidades superiores, o sea, lo que es nuestras manos, pues la clasificación, pues en base al tipo de inserción, podemos ver que los músculos, algunos músculos están acoplados a huesos largos de nuestro cuerpo. Entonces, esos huesos largos involucran entonces que son, por ende, músculos los cuales también tienen esa misma estructura, son alargados. Entonces, esos músculos, tenemos, por ejemplo, el tríceps braquial, observen que es este músculo que está aquí, ¿verdad? Que permite una flexibilidad y que a la vez tiende a ser alargado, pero también es como que es flexible. El bíceps braquial, que también forman esta complejidad aquí. Por ejemplo, tenemos el braquial, que está ubicado en lo que es nuestra mano y que permite un conjunto de ligamentos de nuestra mano, que se llaman ligamentos del carpo, porque son los que permiten ese tipo de condición en la cual el ligamento es flexible y la flexibilidad hace que nosotros podamos mover nuestros dedos. Entonces, este grupo de músculos está acoplado, entonces, como vamos más adelante en la lámina que tenemos adelante, que permiten entonces que nuestros dedos sean flexibles y podamos entonces agarrar. Dentro de lo que es entonces también mencionábamos los músculos que están asociados a estructuras pélvicas, como vemos aquí. Son las terminaciones, las vértebras finales, las vértebras sacrales de nuestra columna vertebral, están asociados entonces a un conjunto de músculos en las cuales a los huesos principales, como el ilíaco, se asocian una serie de músculos específicos, los cuales en su conjunto permiten un tipo de movimiento acoplado a un conjunto de ligamentos que permiten, uno, caminar, correr, y diferentes tipos de movimientos que son mucho más flexibles. Entonces, este conjunto de músculos son los que permiten este tipo de flexibilidad en nuestro cuerpo. En el caso de estructuras que están en la parte superior de nuestro cuerpo, bueno, la complejidad involucra entonces, si lo contrastamos con la parte externa, con la parte de nuestra frente, la parte ventral, pues que algunos músculos tienen la complejidad de agruparse y permitir una mayor contractibilidad. Entonces, estos son pues algunos de los músculos principales que teníamos que
por ejemplo, ver la clasificación que existe dentro de lo que está en el módulo para que entonces ustedes puedan, pues, comprender un poco mejor las estructuras que tienen que ver con funcionabilidad. Lo importante que tienen que analizar en el aspecto del día de hoy del sistema muscular es, número uno, que los músculos se organizan de acuerdo al tipo de función, al tipo de inserción, la forma del músculo y también está relacionado con el tipo de hueso al cual está acoplado, por eso hay la inserción. Y en su conjunto, entonces, permiten diferentes tipos de funciones y una de ellas, la locomoción, o sea, el movimiento. La otra función principal, la protección de órganos internos. Y la otra función tiene que ver mucho con la parte de cómo se mueve y lo cual permite entonces una actividad en particular. Por ejemplo, la de caminar, por ejemplo, la parte de mover ciertos tipos de estructuras importantes como nuestras vistas, nuestra boca y demás. Entonces, pues es la introducción a lo que es el sistema muscular. La próxima clase, entonces, tenemos que ver son los sistemas asociados principalmente al tipo de sistema óseo, al cual entonces los músculos trabajan en coordinación con él. O sea, vamos a estudiar entonces cómo está organizado lo que es el sistema óseo. Bien, entonces vamos a dejar de compartir la proyección y vamos a buscar la forma de tratar de proyectarles, a ver si podemos, este tipo, el, el, el programa que le tenemos aquí. Y aquí sí quiero que alguien me indique si logran ver algo aquí. Voy a hacer un movimiento con el cursor. Quiero que me digan qué estoy haciendo. A ver, alguien pudo verla. Está agrandando y achicando una imagen. Ok, muchachos. Entonces, este es un programa que trabajamos de forma, digamos, de una forma didáctica para estudiar algunos músculos, ¿sí? Normalmente se utiliza en el área de medicina, en enfermería y en la parte de anatomía humana. Y es para estudiar de forma didáctica algunas de las regiones que involucra lo que le he explicado ahorita, ¿no? Del sistema muscular. Entonces, aquí está la clasificación, ¿verdad? Si vamos a los músculos torácicos, los músculos que forman nuestras manos, los músculos que forman la parte posterior de nuestro cuerpo, la parte de nuestra espalda, pues, y los músculos que forman nuestra cabeza en forma general, lo que es cara y lo que es estructura craneal. Entonces, vámonos por ejemplo aquí. Si nos vamos a lo que son específicamente el cráneo, vamos a ver que dentro de las actividades craneales, observen, me indican si logran ver el movimiento que estoy haciendo aquí. ¿Cuáles son? ¿Qué me indica qué músculos estamos viendo, por ejemplo? ¿Y a qué estamos asociados? ¿A qué estructura está asociado? A ver, Jiménez, ¿logran ver lo que estoy haciendo? Sí, profesor. Ok, observen. Las líneas amarillas son terminaciones nerviosas, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con específicamente el sistema nervioso, lo que son nervios y estructuras a nivel de neuronas, en otras palabras, ¿verdad? Que controlan el tipo de movimiento, como mencionábamos, algunos músculos voluntarios. Ahora, el sistema muscular, como lo reitero, está acoplado a la relación directa con el sistema óseo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo tenemos el músculo macetero superficial, pues permite lo que es el movimiento del maxilar superior, que es este que está aquí, y el maxilar inferior, que controla básicamente lo que es, pues en conjunto, lo que es nuestra mandíbula, ¿ya?
Si nos vamos, por ejemplo, a la actividad de el músculo temporal, que está asociado a lo que es, pues, esta parte de lo que es la cavidad frontal, pero que tiene que ver mucho con la funcionalidad de protección de órganos internos, como en este caso, lo que es el cráneo, a nivel de lo que es para proteger el cerebro. Entonces, estos son, por ejemplo, algunos de los músculos pues, que son un poco más grandes, tienen una complejidad, en el caso de lo que es un músculo que tiene que ver con el temporal y demás. Si nos vamos a los músculos, por ejemplo, otra estructura importante, vamos a buscarle la parte pélvica, la región pélvica que vimos ahorita. Observen que la región pélvica, ¿cuál es la región pélvica? Todo lo que es nuestra cintura, ¿sí? Entonces, obviamente, dentro de esta estructura, aquí están, esto que se ve aquí, los huesos sacrales, lo que es el coxis, aquí este último coxis, vale, a girarlo, ¿verdad? Que es el hueso, el último, la bóveda, lo que es los huesos coxígeos, aquí, donde están las terminaciones, las últimas vértebras. Y luego entonces vemos al músculo principal, vamos a señalarlo, que son los músculos del glúteo, que son bien fáciles, los glúteos. Si nos vamos a buscar otra región importante en nuestro cuerpo, estamos en la parte de las extremidades inferiores, por ejemplo, lo que nos permiten el movimiento para caminar y demás, asociados al hueso, al fémur. Podemos tener entonces los cuádriceps femorales. ¿Por qué viene de femoral? Porque viene de fémur. Como vamos a ver la próxima clase, cuando veamos el sistema óseo, pues el hueso más largo aquí, el fémur. Entonces, aquí están entonces los cuádriceps femorales, ¿verdad? En un conjunto. Vamos a la otra parte de lo que las regiones, digamos que vamos a, en forma general, por ejemplo, buscarle el brazo, aquí, el deltoide, que permite lo que es el movimiento, ¿verdad? Para estirar nuestra mano, girar. Busquemos otro importante que nos permite entonces, digamos, a nivel de flexibilidad, por ejemplo aquí, el semitendosus posterior. Buscamos otro, por ejemplo aquí en la parte abdominal, el lóbulo externo, y así sucesivamente. Entonces, como ven, la complejidad de lo que es el sistema involucra entonces que los músculos tienden entonces la función principal, la flexibilidad, de protección y demás. Bien.